Hermanos, estamos en la historia de la salvación. Estamos viendo lo que implican los mandamientos. El día de hoy vamos a ver qué exige y qué prohíbe el noveno mandamiento. Exige que nosotros venzamos la concupiscencia carnal en pensamientos y en deseos, lo cual supone fomentar la virtud de la templanza. Y prohíbe también consentir pensamientos y deseos relativos a las prohibiciones del sexto mandamiento. No sé si te recuerdas, hermano, cuál es el noveno mandamiento y cuál es el sexto mandamiento. Y es posible. ¿Crees tú, hermano, que es posible la virtud de la castidad? Dios nunca nos exige nada imposible y nos va dando todas las gracias para hacer lo que nos pide. ¿Y cómo puede lograrse, hermano, la virtud de la castidad? Tratando de practicarla, disciplinando los sentimientos, la imaginación, regulando nuestras miradas, nuestros gestos, evitando las ocasiones de pecado, huyendo de la pornografía, de las malas compañías. Cuando buscamos la fortaleza y la templanza, que son dos virtudes cardinales, especialmente ahí en la oración, vamos a poder llegar a tener templanza y vamos a poder ser castos y de esa manera cumplir ese noveno mandamiento. ¿Y qué prohíbe el décimo mandamiento, hermano? ¿Qué prohíbe el décimo mandamiento? Pues prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes del otro y la envidia. Deseos de los bienes del otro, tristeza ante los bienes del prójimo y un deseo desordenado de apropiarnos de esos medios. Eso prohíbe ese décimo mandamiento. ¿Y dónde aparece y qué es el código de la alianza, hermano? ¿Qué crees tú? ¿Dónde crees tú que aparece y qué es el código de la alianza? Eso, hermano, está en Éxodo 20:22, ahí aparece. Y no solamente aparece, sino nos da qué es el código de la alianza. Éxodo 20:22 dice así: Yahvé habló a Moisés: esto dirás a los hijos de Israel, ya han visto cómo les he hablado desde el cielo. Y ahí continúa con el código de la alianza, el cual aparece enseguida después del decálogo, al final de Éxodo 20, siguiendo con Éxodo 21, Éxodo 22 y 23, nos va a dar un conjunto de leyes y prescripciones destinadas a regular la vida del pueblo de Israel, y fue escrito por Moisés por instrucciones de Yahvé. ¿Y qué hace Moisés al bajar del Sinaí? ¿Y cómo respondió el pueblo ante esos 10 mandamientos, hermano? ¿Cómo crees tú? ¿Qué hace Moisés cuando bajó del monte Sinaí? ¿Y cómo respondió el pueblo ante esos acontecimientos? Y eso, hermano, búscalo. Está en Éxodo 24, 3 y 4. Éxodo 24, 3 y 4. Saca tu Biblia, hermano. Estamos haciendo una relectura del Antiguo Testamento, viéndolo con los ojos de Jesús. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz: nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, palabra de Dios. Moisés le propone al pueblo el código de la alianza y con esto se ha hecho la alianza de Yahvé con Israel. ¿Y cuándo celebró Yahvé su alianza con el pueblo de Israel, hermano? ¿Cuándo fue que celebró su alianza? Precisamente 50 días después de la Pascua, que tuvo lugar justo antes de salir de Egipto. Por eso los judíos conmemoraban cada año la fiesta de Pentecostés 50 días después de la Pascua. ¿Y qué sucedió en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés,
el año de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué crees tú, hermano, que sucedió? Y es que ese día habían muchos judíos venidos de todas partes a Jerusalén para celebrar esa fiesta anual de Pentecostés, en que se conmemoraba la celebración de la alianza en el Sinaí. Y fue precisamente ese día el que Dios escogió para la venida del Espíritu Santo sobre sus apóstoles. ¿Y qué comparaciones observamos entre el Pentecostés en el monte Sinaí y el Pentecostés en Jerusalén casi 1500 años después, hermano? Eso está en Hechos 2:1-6. Hechos 2:1-6, vamos a leer Hechos 2:1-6 para hacer esa comparación de lo que sucedió 1500 años antes y lo que sucedió ahí en Pentecostés después de los 50 días de la Pascua cristiana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados. Palabra de Dios. Mi hermano, el Pentecostés judío, que conmemora la celebración de la antigua alianza, se celebra 50 días después de la Pascua. El Pentecostés cristiano también, pues ese día Dios Espíritu Santo descendió del cielo para inscribir su ley de amor en el corazón de los fieles. Y con la antigua alianza Israel se convierte en el pueblo de Dios, que está en Jeremías 31:33, en donde Él les había prometido: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y en el Pentecostés de Jerusalén comenzó a florecer la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. En el primer Pentecostés, el monte Sinaí tembló. En el Pentecostés de Jerusalén tembló el sitio donde estaban los apóstoles. En el monte Sinaí hubo truenos, hubo tormenta. En el cenáculo, una violenta ráfaga de viento. El monte Sinaí dice que humeaba porque había fuego, y en el cenáculo hubo lenguas de fuego sobre la Virgen y los apóstoles. Esa es la comparación del Pentecostés judío con el Pentecostés cristiano. ¿Y qué hace Dios aquí, hermano, en ese Pentecostés? Ahí en Éxodo 23:31. Éxodo 23:31. ¿Qué es lo que Dios hace ahí? Y la palabra de Dios dice así: fijaré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré en tus manos a los que ocupan el país, y tú los echarás fuera. No hagas pacto alguno ni con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te lleven a servir sus dioses y a pecar contra mí. Eso sería tu ruina. Hermano, les informa de los límites de la tierra prometida y la victoria que van a tener sobre los que ahí habitan. Pero para darles la tierra, les exige que no pacten con ellos ni con sus dioses. Y esto es importante porque los problemas vienen cuando dejan de cumplir esto. Y esto sería tu ruina, les dice Yahvé. Eso sería tu ruina, les dice Yahvé. Pero falta algo para sellar la alianza. ¿Qué será lo que hace falta? Faltaba un sacrificio que sellaría la alianza de Yahvé con su pueblo. Y con ese texto de Éxodo 24 al 8, que es el sacrificio que va a sellar
la alianza de Yahvé con su pueblo. Vamos a meditarlo ahí a los pies de Jesús con María Santísima y vamos a hacer una analogía, vamos a hacer una comparación con el sacrificio de la nueva alianza, sellada con la sangre de Jesús. Aquí en Éxodo 24:4, hermano, entonces meditemos las Escrituras con María Santísima y hagamos una comparación y una aplicación actual. Éxodo 24:4 dice así: al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios. Y ahí, hermano, con ese texto en oración, yo quiero que tú te recuerdes a qué recuerdan las palabras del final de la alianza. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. ¿Quién dice eso 1500 años después, hermano? Y con esa reflexión, medita la antigua alianza con la nueva alianza, sellada con la sangre de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.